Bueno, Lobos, Presente, profe. Lombardo, Esteban, Presente. Lombardo, Matías, Presente. Mellado, Presente. Rivero, Rivero Silva, Presente, profe. Soria, Presente, profe. Neme, Presente, profe. Núñez Villaca, Vilca, Núñez, que Corbalán se había corrido. Profe, Sí, presente. Disculpe, no le pude responder antes porque tuve un problema con el micrófono. Albanés, Presente, profe. Robledo, Jofré, Presente, profe. Papañi, Presente, profe. Sorrentino, Presente, profe. Villalba, Presente. Ortega, Presente, profe. Martínez, Presente, profe, presente. Piñol, Presente, profe. Venegas, Presente, profe. Mendoza, Presente, profe. Rodríguez, Presente, profe. Ambrosini, bueno, como les comentaba, hoy vamos a ver la práctica 5 y la primera parte de la 6. ¿Por qué cerré lo de eso? Bueno. Como les decía, lo que vamos a ver hoy es la experiencia 5, circuitos de corriente continua. La primera parte es una lámpara de filamento que va a ser las veces de nuestra carga o resistencia. Una lámpara de filamento es un alambre que tiene una resistencia alta y que cuando le ponemos una diferencia de potencial y hacemos circular una corriente, se calienta por esa corriente pasando por una resistencia alta, se pone incandescente y empieza a emitir luz por culpa de ese calor. Tenemos una lámpara de 12 volts, 5 watts, una fuente, que es esas fuentes que hemos estado utilizando, algunas de las de alta de potencia normal, puede ser la
la fuente, alguna de las que tenía sus controles más o menos bonitos, la fuente gris incluso, y la usamos cerca de los 12 volts. Total, de todas formas vamos a medir la diferencia de potencial con un voltímetro, podemos medir la corriente con un amperímetro. Como les decía, tenemos la lamparita y cables para conectar. El esquema de la fuente es este, el del amperímetro y los instrumentos en general son círculos con la unidad que uno va a medir. En el caso de una lamparita es un círculo con una cruz. La cruz suele ir desde las paredes del círculo, quedó con un errorcito, digamos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar la lamparita, ¿sí? Acá estamos poniendo un ejemplo, cómo sería una conexión básica. Tenemos una lamparita conectada directamente a la fuente, esquemáticamente es así. Cuando cerremos el circuito, la llave, si tiene una llave, la lamparita se va a prender. ¿Cómo vamos a conectar el voltímetro? En paralelo con la carga, con lo que queramos, con la resistencia que queremos medir. Esquemáticamente lo ponemos así, en paralelo con la carga. ¿Cómo conectamos el amperímetro? Abrimos el cable, abrimos el circuito de conexión y nos ponemos el amperímetro en serie, ¿sí?, con lo que vayamos a medir. Se abre el cable, se pone el amperímetro en el camino. Estamos midiendo 12 volts en la lamparita, medimos 0,39 amperes en el amperímetro. Con estos dos valores podemos obtener la resistencia de la lamparita cuando está encendida. Como la lamparita se calienta para encenderse, es probable que si no está encendida, medimos con otros instrumentos o con otros valores para calcular la resistencia, nos dé una resistencia menor. Esto es la resistencia que tendría en el modo normal de trabajo, a 12 volts 5 watts. Esquemáticamente conectamos el amperímetro y en la guía aparecen una serie de preguntas al respecto de esto. Que, bueno, ustedes van a tener que contestar. Una cosa respecto en general de los laboratorios. Yo no sé si el laboratorio 3, ustedes me escucharon cómo había que hacer un informe, pero la mayoría están mal respecto de lo que les había dicho, que es no usen para copiar la hoja de datos. En todo caso, si quieren algo ponerlo tal cual está, lo sacan de la guía. Y de las hojas de datos, menos que menos copiar los resultados. Los resultados los revisan, los toman, los hacen suyos. ¿Sí? Es como si alguien dijese, vos vas a hacer el práctico mira, acá yo anoté los resultados, hice las mediciones en el laboratorio y toma, esta es la hojita con las mediciones. Entonces ustedes agarran esa hojita con las mediciones y tienen que contestar todas las preguntas de la guía y seguir el procedimiento de la guía y entender qué fueron esas mediciones que se hicieron. Si las mediciones las hicieron dos compañeros y a ustedes les tocó hacer el ejercicio y no fueron los que hicieron las mediciones, van a tener algo de dificultad en entenderlo. Bueno, es exactamente lo mismo que pasa acá. Lo que está en la guía no es nada, no en la guía, en la hoja de resultados no es nada más que datos que anotó un compañero que pueden estar mal o bien, que ustedes tienen que usar su criterio para saber si están mal o bien, en función de lo que ya saben de la teoría. Y ni siquiera las tablas están seguro que están bien así como están. ¿Sí? O sea, ustedes pueden llegar a decir, bueno, no, esta tabla yo no la voy a usar los datos, pero los voy a acomodar de otra forma. ¿Sí? Por ejemplo, en las tablas del práctico 3, o en los datos del práctico 3 que acabo de corregir, en muchos casos decía un C,
3C como valor de carga. Y en realidad la carga, lo que hacíamos era intuirla, estimarla o ver cómo se comporta, pero no teníamos un valor de carga en coulombs para justificar que uno ponga una C ahí. Lo que teníamos era una diferencia de potencial que medía el electrómetro en la jaula cuando en la jaula poníamos cargas. Entonces, si en un momento veíamos que el electrómetro marcaba 1 volt, y después marcaba 2 o 3 volts, ¿sí? Lo que marcaba es 1 volt, entonces las cargas son de 1 volt. Y en todo caso haremos un asterisco al lado de carga, y abajo, junto al asterisco de la llamada esa, ¿sí? Le pondremos que voltaje leído en el electrómetro cuando se le dejan cargas, o como quieran redactarlo. Pero está en volts, y en la guía o en lo que les pasaron dice C, pero es normal eso, que un compañero ponga mal el dato cuando les pasa la referencia. Puede que sirva, vamos a tener que buscar este dato en otro grupo que lo hizo bien, o vamos a tener que repetir la experiencia, cosa que normalmente no se hace, pero en realidad la idea sería esa, que si midieron mal, si no sabían lo que iban a medir, si el que anotó cualquier cosa, hay que hacerlo de vuelta. Bueno, o sea, uno ya tiene que saber qué es lo que quiere obtener cuando va al laboratorio. Tiene que saber qué es lo que va a medir. Cuando uno hace un experimento de cualquier cosa, uno en general ya sabe qué es lo que espera encontrar. Tiene resultados, por lo menos que le dan una idea de qué es lo que tiene que medir. Y por eso plantea el experimento. Bueno, volviendo a la guía esta, lo que nos piden en la experiencia 1, ¿sí? Dice, bueno, calcular la potencia eléctrica y la resistencia de la lámpara en funcionamiento. Y si tenemos 12 volts y 0,39, bueno, tenemos 12 por 0,39, eso nos da la potencia. Y 12 dividido 0,39 nos da la resistencia. Después, consultar el valor de la resistencia de los instrumentos utilizados. Pueden buscar los que figuraban en, ¿cómo es que se llaman? En las fotos que había del instrumento ese que se llama un Ivo, que tenía la parte de atrás de la... en la parte de atrás tenía para cada escala qué valor de resistencia interna tenía, o se fijan para un instrumento en general común, algo que venga así, un multímetro que esté a la venta y que tengan la información, o que consigan un manual y que esté la información. Observar que el experimento puede conectarse abriendo el circuito entre los puntos de conexión del voltímetro. Estos serían los puntos de conexión del voltímetro, ¿sí? Y conectar el amperímetro ahí. O sea que sería lo mismo que agarrar este cable rojo y ponerlo... ¿Qué pasó? ¿Para qué lado me fui? Y poner este cable rojo en este punto, ¿sí? Dejar lo que sería conectar el voltímetro por acá afuera. ¿Qué es lo que sucede cuando uno hace eso? Cuando uno hace esto, lo que mide es la corriente que pasa por la lamparita y la corriente que pasa por el voltímetro. Pero el voltímetro tiene una resistencia interna que es mucho más grande que la resistencia de la lamparita. Si ustedes calculan la lamparita, tienen 12 dividido 0,4, es lo mismo que 120 dividido 4, es lo mismo que 30, o sea que va a andar del orden de los 30 ohms. El voltímetro tiene una resistencia de varios miles o varias decenas de mil, los más ordinarios. Un voltímetro de un multímetro analógico tiene una resistencia interna del orden de los 10 megohms o el megohm. Comparado con 30 es enorme. La corriente que circula por acá va a ser
100.000 o 10.000 veces más grande que la que circule por el voltímetro. O sea que el amperímetro marca directamente lo que está circulando por la lamparita, porque casi por el voltímetro no circula nada. En cambio, la caída de tensión en el amperímetro por ahí es 100 veces más chica, ¿sí? No 10.000, sino 100. O sea que la medición, o peor, podría llegar a ser 10 nomás. O sea que la medición con el voltímetro por afuera es peor que la medición con el voltímetro acá adentro. Bueno, eso es lo que plantea acá. ¿Qué pasa si lo hacemos de la otra manera y qué errores estaríamos cometiendo? O sea, los mismos errores que cometemos acá, pero empeora porque el voltímetro como voltímetro es mucho mejor que el amperímetro como amperímetro. En eso de que la resistencia interna del amperímetro era 0 y la del voltímetro infinito. ¿Sí? Bien. Esto se los cuento en el primero porque veo, digamos, que no lo han hecho en todas las guías. Hay que analizar lo que pregunta la guía y contestar todo lo que pregunta la guía. ¿Sí? Bien. La segunda parte dice ver qué pasa con la FEM de una pila y su resistencia interna. Acá en el laboratorio nosotros solemos tener unas pilas que están bastante mal. Y eso que una pila de 1,5 en realidad en vez de ser 1,5 ya de entrada marca 1,4 o 1,2. Y cuando la ponemos en el circuito, le pedimos que entregue corriente, la pobrecita hace lo que puede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazamos lo que era la fuente por una batería de 1,5 en bastante mal estado, bastante gastada, y la lamparita, en vez de utilizar esa lamparita de 12 volt, 5 watts, usamos una lamparita de 2,2, 0,5 amperes. O sea que serían 5 por 2, 1 watt. 1,1 watt. Ahora, nuestra pila tiene un circuito equivalente que es el de una FEM perfecta con una resistencia interna que la acompaña. Esta resistencia interna, cuando la pila se va poniendo vieja, cada vez es más grande. Esquemáticamente se puede representar así, con una R, en vez de agarrar y dibujar la resistencia interna, de acuerdo a qué tarea está haciendo uno, a veces hace el dibujito porque quiere dejar más explícito que está esta resistencia acompañando a la FEM. El circuito con el que vamos a trabajar es este, en el laboratorio, y el amperímetro, como siempre, en serie con el circuito, el voltímetro en paralelo, en este caso nos interesa mirar la FEM, podríamos ponerlo directamente acá en la lamparita. Si tenemos la llave abierta y medimos sobre la batería, ¿qué es lo que va a pasar? Y deberíamos medir toda la FEM, porque ¿qué corriente circula acá? Si esto es un voltímetro perfecto, la corriente que circula es 0. El circuito está abierto. Entonces, la caída de potencial en la resistencia interna, ¿cuánto vale? 0. 0 por R, 0. Entonces tengo directamente E. Si no, ¿qué voy a medir acá? Voy a medir E menos I por R. Pero si I vale 0, mido E. El siguiente paso es cerrar el instrumento, el interruptor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a circular una corriente. Va a caer algo en la resistencia interna. Si la pila es muy nueva, o la corriente es muy chica porque la carga acá es muy grande,
no le pido tanta potencia como estoy pidiendo acá para una lamparita, sino que es algo más chico, voy a tener casi 1,5. Pero si pido mucha corriente, o la pila ya está viejita, o cosas así, o peor si tengo las dos condiciones, voy a medir un valor de tensión un poco más chico, cuando haya una circulación de corriente. Tomo nota de estos datos. La lamparita, cuando cerré esta llave, se encendió. A veces en el laboratorio hay que mirarla, pero de cerca, ponerle las manos encima para poder ocultar la luz ambiente, para poder ver que hay algo encendiendo el filamento, y ni les cuento cuando tenemos las dos. O sea, están muy mal estas baterías que usamos para notar que efectivamente hay un problema con lo que es la resistencia interna de las pilas. Repetimos la experiencia. Bueno, cuando abrimos la llave vuelve a haber 1,5. Conectamos la otra lamparita también. En realidad en el laboratorio hay un borne que está siempre conectado, y con el otro tenemos una ficha cocodrilo que podemos engancharla a un soporte de metal que hay por acá, y así conectamos las dos en paralelo. Cuando cerramos el interruptor, vemos que en vez de medir 1,2 como antes, mide un poquito menos. Y el amperímetro marca un poquito más, pero no llega a marcar el doble que antes. ¿Por qué? Y porque la caída en la resistencia esta ahora es más grande, porque circula más corriente. Bien. Entonces, bueno, en la guía dice cómo pueden sacar las cuentas con las dos mediciones B2, B1, etcétera, pero tenemos un problema que ya se los comento. Esto sería una medición más o menos lo que normalmente obtienen los alumnos cuando hacen esta experiencia, ¿sí? 1,5 o 1,45 volts, 1,2 y 1,04. 0, 0,25 y 0,32. Esto a veces sería algo como esperable, digamos. Si ustedes miran la hoja de resultados, en la hoja de resultados, en este punto, lo que dice es que midieron en vacío, o sea, lo que sería la primera columna, voltaje 1,24. Con una carga, con la carga de una sola lamparita, 1,24. Con la carga de dos lamparitas, 1,24. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ustedes quieran aplicar la fórmula o sacar la cuenta? Que la resistencia interna les va a dar 0 o... sí, 0. O sea que la batería medía de menos, pero sin circulación de corriente, cuando le pedíamos algo, cuando le pedíamos mucho más. Fíjense de todas formas que estos resultados, ¿sí? 220, cuando le pusimos dos lamparitas, o sea que bajó la resistencia de las lamparitas a la mitad, casi no pudo aportar nada más de corriente. O sea, esta lamparita estaba, perdón, esta batería o estaba muy hecha pelota y no marcaba nada, no servía para nada. Sin embargo, acá dice que la corriente es más o menos de este orden, ¿sí? 220 miliamperes, estos son 250 miliamperes. O sea que la corriente que marca los datos de la guía podrían significar algo. Pero bueno, los valores de tensión no nos sirven para hacer ningún cálculo. Así que, bueno, van a llegar ustedes solos a esa conclusión y bueno, si quieren, después pueden poner como ejemplo de un resultado posible o un resultado de otro grupo estos datos de 1,5, 1,2 y 1,04, 0, 0,25 y 0,32. Acá vienen de vuelta en la guía preguntas.
Ensayo en vacío, ensayo de carga, y les dice, como pregunta o como ejercicio complementario, que calculen la máxima potencia que se puede entregar en un circuito como el que representamos recién, con una resistencia y una resistencia interna en la fuente. ¿Cuál sería el máximo o el mínimo? ¿Cuál sería el valor de R, digamos, para obtener la máxima potencia? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sugiere acá? En la guía, o perdón, en el PowerPoint. Dice, nosotros tenemos en la guía que la potencia es igual a I cuadrado por R o a E cuadrado sobre R más R2 al cuadrado. ¿Eso a qué se debe? A que la corriente, ¿qué va a ser? La corriente va a ser la E sobre la suma de las dos resistencias, la resistencia interna más la resistencia de carga. Entonces, lo que a mí me preguntan, bueno, ¿y cuánto tiene que valer esa resistencia de carga? Bueno, reemplazamos esto de I igual a E sobre R más R en I cuadrado por R, y obtenemos que E cuadrado por R sobre R más R todo al cuadrado me da el valor de la potencia. ¿Cómo hago para obtener cuál sería la máxima potencia? Bueno, derivo la potencia en función de lo que puedo variar. ¿Qué es lo que puedo variar? La carga. Derivo la potencia respecto de la carga y me fijo, ¿sí?, que hace 0 a esa derivada. O sea, cuando esa derivada se aplane, voy a estar en un máximo o un mínimo. Bueno, después verifico si es máximo o mínimo lo que obtuve. Cuando hagan esta cuenta, conclusión a que van a llegar, R tiene que ser igual a R chiquita. Ese es el resultado que anula la derivada de P respecto de R. Obviamente, si van a reemplazar el 0 que les dio para la resistencia interna en la cuenta que hicieron arriba, no tiene mucho sentido esto. O sea que dejamos en eso, en que R es igual a R. R grande igual a R chiquita, o R de carga igual a R interna. No hace falta reemplazar R chiquita por 0 para que me dé todo mal, igual que me dio mal el ejercicio de arriba. ¿Sí? Bueno, después habla de un ohmímetro analógico y nos enseña un poco a usar el ohmímetro analógico. En particular, bueno, nosotros en el laboratorio tenemos un ohmímetro analógico que tiene estas escalas así, R por 1000, R por 100, R por 10, R por 1, que no es otra cosa que lo que leemos acá, hay que multiplicarlo, si lo tenemos en R por 1000, por 1000. ¿Cómo se usa un ohmímetro? ¿Sí? Estos ohmímetros analógicos tienen una batería dentro. La batería se desgasta con el tiempo, como acabamos de explicar. Las pilas decaen y cuando decaen aumenta la resistencia interna. Y la escala esta, ¿sí?, porque la idea es que la batería de esto pasa por el galvanómetro, por el instrumento, lo que mueve la aguja acá, y pasa por la resistencia que queremos medir. Entonces, si la resistencia es muy grande, va a dejar pasar poca corriente y la aguja se va a mover poco, y si la resistencia es chica, la aguja se va a mover mucho. Ya que esta escala va al revés. Lo que hacemos para calibrar estos instrumentos, en función de ese desgaste natural que tienen las baterías, es unir las puntas y ajustar con un instrumento
la aguja al 0. Como decíamos, el valor más bajo de resistencia está en el 0. Cuando hago un cortocircuito que tengo 0 de resistencia. Va a circular la máxima corriente que puede circular por el galvanómetro. Cuando yo tenga resistencias muy grandes o el circuito abierto, va a circular 0 de corriente. O sea, esta escala va como 1 sobre la corriente. Es una hipérbola. Acá tengo infinito de resistencia y acá tengo 0 de resistencia. Hace así. Una hipérbola que hace... Se ve ustedes me habían dicho que se veía el puntero, ¿no? ¿No se ve? Sí, se ve, profe. Bueno, entonces hace así la escala. Acá tiene infinito y en la medida en que nos vamos acercando hasta acá va a 0. Porque es justamente 1 sobre I, 1 sobre la corriente. Entonces, sí. No, porque bueno, está hecho para eso, para que ustedes hagan un cortocircuito acá, la aguja se va al fondo, nada que lo vaya a quemar, y ajustan esta perilla para que quede justo en 0. No, los digitales no hace falta calibrarlos, ya directamente lo hacen internamente o saben, digamos, utilizan otro método para... Igual hacen circular una corriente por la resistencia y si la batería está gastada te dan error. Pero esa compensación la hacen solos adentro, por la electrónica que tienen. Bien, entonces así calibramos y decimos, esta es la última pregunta. ¿Cómo justifica el ajuste inicial con RS mencionado? Lo justificamos por esto, porque la escala es una escala que está invertida, que tiene el 0 bien a la derecha, el infinito a la izquierda. Y después pregunta, ¿cómo es mejor medir? ¿Qué factor hay que usar? Y en esta parte de la escala, como esta es una escala 1 sobre X, digamos, en esta zona están todos amontonados los números. ¿Sí? Acá tengo 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 y así. Entonces, acá voy a tener infinito, acá voy a tener 10 millones, acá voy a tener 1 millón, acá voy a tener 100.000, acá voy a tener 10.000, acá voy a tener 1000, acá voy a tener y así. Entonces, si uno quiere medir algo que vale 1000, por ejemplo, una resistencia de 3600 ohms, lo pone acá en 3000 y tiene que medir 3,6, que va a estar por este lado. Porque si lo pone en 1, acá va a medir 1000 sin problema. ¿Sí? Pero, o sea, va a medir 3000, pero no va a saber si es 3000, o sea, va a saber que está más grande que 1000 y más chico que 10.000 y que por ahí por el medio anda. Pero no va a poder decir son 3550 y pico, 3600 ohms. Eso sí, si la ponemos acá, que vamos a ver 3,5, 3,6, por ahí anda la aguja. Si lo ponemos en 1, va a quedar por acá la aguja y vamos a saber que es más de 1000 y menos de 100.000. Entonces, ¿en qué zona se mide? Y se trata de medir en el último tercio de la escala. Por lo menos de la mitad para allá. Bueno, si yo quiero medir una resistencia de 2 megohms y no tengo más que 1000 en este instrumento. O sea que lo pongo en 1000 y la voy a ver por acá. ¿Sí? Bueno, eso no queda más remedio. Pero cuando se puede, hay que tratar de usar el último tercio de la escala, lo que sería el primer tercio de las resistencias. Bueno, ahí en la guía dice que hay que medir un par de resistencias de ejemplo, etc. Y están los resultados o las mediciones que obtuvieron los chicos que hicieron la práctica esta
de la cual tenemos una copia del informe bastante malo, por cierto. Bien, después hay que ensayar. Bueno, acá tenemos de vuelta lo que les decía. Si la aguja nos queda por acá, que dice que son como 200 ohms, pero lo tenemos en la escala de 1000, tenemos 200.000. Nosotros ya vimos cómo funciona esto de las bandas de colores. Tenemos una resistencia que tiene 3 bandas y una cuarta banda un poquito más separada. Las 3 primeras bandas indican las 2 primeras, los primeros 2 dígitos, y la segunda el multiplicador. En este caso, que serían, según la tabla de colores que tenemos acá al costado, 6 y 9, y el multiplicador 2 tenemos 6, 9 por 10 a la 2, o 6, 9 con 2 ceros, como valor de la resistencia. Les recuerdo que no es notación científica, o sea que no es 6,9 por 10 a la 2, sino que es 69 por 10 a la 2, o 69 con 2 ceros atrás. El valor de la tolerancia en el caso del dorado es, o oro, o lo que sea, digamos, es 5%. Esto es lo que se consigue. Si ustedes van a las casas de electrónica que están ahí en Catamarca y, perdón, en Lavalle y Salta, y piden resistencias, les van a dar resistencias con tolerancia del 5%, salvo que alguno aclare y tenga la suerte de conseguir otra cosa. Normalmente lo que se consigue es esto. Ese 5%, ¿qué significa? Y es el 5% de los 6.900, que son 345. O sea que la resistencia, según el fabricante, va a estar entre 6.900 menos 345 y 6.900 más 345. Si cuando la medimos da 6.600, está bien. Si da 5.000, no. Si da 7.100, está bien. Si da 9.000, no. Bien. Profe, ¿y las que tienen el cuerpo todos azul, quiere decir algo? Mira, si tenés resistencias y sabés que son resistencias de otro tipo, así tienen esta forma. Las resistencias por lo general son así alargaditas. Claro, con las tiras, pero todo de color azul en vez de amarillo. He visto alguna que otra así, no sé si no estará normalizado, si es algo. ¿Tres tiras azules? No, las tiras las respetan, pero el color del cuerpo, digamos, en vez de amarillo, sí, es todo celeste. el color del cuerpo puede ser cualquiera. No está normalizado eso. No, eso es, depende también de qué están hechas. Por ejemplo, las de cerámica suelen tener son de cerámica y carbono, tienen un esmalte afuera, en general color beige, pero también puede haber de otro color. Lo que está normalizado en general es esto. Y el tamaño de la resistencia, por lo general, también habla de la potencia que puede soportar. Perfecto. Profe, ¿y en los testers dijo que tenía del orden de los megaohm la resistencia? Eso es la resistencia interna del tester funcionando como voltímetro. Claro, porque si no, cuando funciona como amperímetro no podría medir nada. Exactamente. Y que como cambia el circuito, algo así. Claro, de hecho se conecta, cuando querés medir mucha corriente, tiene hasta otro borne de conexión. Pero sí, cambia el circuito de adentro. Por donde hace pasar la corriente, o sea, en un analógico, por ejemplo, los vamos a ver en las guías, cómo armamos un voltímetro o cómo armamos un amperímetro. En el caso de amperímetro ponemos una resistencia de derivación para hacer que la mayor parte de la corriente pase por la resistencia de derivación y no quemar el galvanómetro y dejar que el galvanómetro mida corrientes más chiquitas, que son las que él sabe manejar, y que sean una proporción de la corriente total del circuito. Y en el caso del voltímetro ponemos una resistencia en serie
y con eso impedimos que haya circulación hacia el galvanómetro, digamos. Entonces, que la caída de potencial para una corriente casi nada en la resistencia de esa serie, más la caída de potencial en el galvanómetro, eso me esté dando la caída de potencial en el elemento que yo quiero medir. Y estoy tomando una referencia de esa caída sobre el galvanómetro. Profe, y en la primera experiencia que marcó mal porque la batería estaba dañada, ¿ahí no debería afectar cuando mide la intensidad? ¿No debería Sí, también yo creo que no marcó mal porque la batería estaba dañada, sino que los que hicieron esa práctica no tenían ni idea de lo que iban a medir, ni idea de lo que anotaron. Porque aunque les hubiese dado eso, si hubiesen sabido lo que iban a medir, o sea, si hubiesen leído las guías antes y hubiesen estudiado la teoría antes, hubiesen llamado al docente y hubiesen cambiado de batería para hacer una medición más acorde a lo que se espera. ¿Pero se reflejaría eso también en la medición de la intensidad, profe, o no? ¿O va por otro lado la medición? Porque ahí cambian los valores que midieron de intensidad. Sí, pero... por eso. Cambian los valores, pero no cambia el de la tensión. O sea, claro. algo midieron mal. O el instrumento del voltímetro que usaron estaba dañado, o la batería sobre la que midieron, no sé qué estaban haciendo. Realmente la batería esa para medir de entrada 1,24 tiene que estar muy mal. Ya no sirve ni para, o sea, uno puede hacer un experimento con una batería que esté en malas condiciones, por ejemplo 1,45 o 1,4, pero ya en 1,2 no sé qué le quedó adentro. ¿Sí? Sí, está bien. Bien. Bueno, entonces les decía que teníamos, bueno, la resistencia, el código de colores. Lo que sería una medición, la lectura en lo que sería más de la mitad, casi el último tercio, 65 ohms, como lo tenemos en la escala de por 100, 6500 ohms. Bien. La parte siguiente, de acuerdo a la guía, lo que tenemos que hacer es ensayar dos elementos. Uno responde a la ley de Ohm, ¿sí? Ohm lo que dice es que en un instrumento, en un elemento óhmico, una resistencia, el valor de la corriente es proporcional al valor de la tensión. Si es y que esa variación es lineal. Si yo aumento la corriente, aumenta la tensión. Si aumento más la corriente, aumenta más la tensión. Y hay un factor de proporcionalidad que es la resistencia de ese elemento. No todos los elementos tienen un comportamiento óhmico. Entonces nosotros en esta parte lo que tenemos es unas mediciones de un elemento que sí es óhmico y otro elemento que no es óhmico. El elemento que no es óhmico está conformado en el laboratorio por una resistencia, o sea, un elemento que sí es óhmico, en paralelo con otro elemento que se llama varistor, que varía su resistencia con la diferencia de potencial que se le aplique. Entonces, al principio, cuando su resistencia es muy grande porque se le aplica muy poca diferencia de potencial, lo que medimos es la resistencia de la resistencia. Pero en la medida en que vamos aumentando la diferencia de potencial y que el varistor va bajando su resistencia, la corriente empieza a pasar por el varistor más que nada, y vemos que sube mucho más la corriente que lo que debería subir si el elemento fuese lineal. Si ustedes van y miran la tablita de resultados, en este punto que sería el 5.3, esta tabla no tienen que presentar esta tabla, ¿sí?
Primero esta tabla dice resistencia 1 y resistencia 2. ¿Qué sabemos del elemento 2? Que no es una resistencia. Entonces, mejor pongamos elemento 1 y elemento 2. Después de hacer una tabla así, con los cartelitos acá adentro, no sé, si a alguno le gusta, lo hace. Yo prefiero una tabla que diga elemento 1 y que tenga las mediciones de 0,74 hasta con 4,3 de corriente y de 5,25 hasta 28,5 y después otra tabla para el elemento 2. Y después, por último, lo que uno varía acá es la diferencia potencial que aplica. Entonces, ¿cuál sería la primera columna? X, lo que varío, lo que cambio, la variable independiente. Y lo que depende de eso, que es la corriente, lo tendría que poner en la segunda columna. De la misma manera, si quiero hacer un gráfico, está bueno hacer un gráfico de esto porque van a ver que en un caso tienen casi una línea y en el otro tiene una línea que en los últimos 2 puntos se va. Cuando la corriente empieza a subir mucho, en la medida en que aumentamos la diferencia de potencial. Es para los últimos 2 puntos de la tabla nada más que se ve. Entonces, en vez de hacer una tabla así, corriente-tensión, haríamos una tabla tensión-corriente. La tensión es lo que yo controlo. Y también hacemos un gráfico. Para el elemento 1 y para el elemento 2. Y graficamos I para arriba y B para el costado. O sea, en las X van las B, para arriba va la I. Bueno, ¿qué vamos a concluir de esto? Y que el elemento 1 cumple la ley de Ohm y que el elemento 2 no la cumple. Después de ensayar eso, propone un ejercicio complementario. Esto se hace con un cable, no sé, como los cables bipolares, los que se usaban antes para enchufar los veladores, por ahí alguna vez lo vieron, era un cable blanco que tenía como 2 cables, uno pegado al lado del otro. Bueno, eso es lo que se usa. Un rollo de 100 metros de ese cable. Acá dice que se usa normal en las instalaciones, sí, son en los veladores, en el enchufe de los veladores, no adentro de los cables de la pared, ¿no? Bien. Y una cosa a tener en cuenta, que en la guía dice que el cable tiene 100 metros de longitud y 35 milímetros cuadrados de sección. En el laboratorio, y no sé con cuál se hizo esta guía, la sección de los cables, en un caso es 0,35, creo que hay otro de 0,45 y otro de 0,5. ¿Sí? De esto se puede conseguir cables de distinta sección. Y los rollos que hay en el laboratorio son 3 rollos distintos. Así que las mediciones que figuran en la hoja de resultados no necesariamente corresponden al cable de 0,35. Entonces no digan que se hicieron mal las mediciones, que esto, que aquello. Es simplemente ustedes calcularon una sección que es distinta. Y es muy probable que haya sido porque el cable que les tocó a los chicos que hicieron estas mediciones era distinto. No era el de 0,35. Bueno, la idea con esto es, uno tiene los 2 rollos, tiene el rollo de cable que tiene los 2 conductores uno al lado del otro, y puede medirle la resistencia al rojo, la resistencia, son los 2 blancos en realidad, al celeste, o puede unir las puntas roja y celeste y medir la resistencia de los 200 metros que me quedan armados, o
unir las puntas de un lado y del otro, del rojo y el celeste de un lado, del rojo y el celeste del otro, y medir la resistencia de este cable que ha duplicado su sección. Tiene 100 metros, pero ahora tiene el doble. Si es 0,35 será 0,70, porque la corriente puede ir por uno o por el otro. Están en paralelo los dos, es como que tengan el doble de sección. Así mido uno, así mido el otro. Los anudo de una punta, así mido la conexión serie. Uno las dos puntas, así mido la conexión paralela. Bien, ¿qué es lo que uno espera obtener? En la conexión serie, el doble de resistencia de cada cable individual. Los dos cables individuales, la misma resistencia entre sí. Y en la conexión paralelo, la mitad que un cable individual, la cuarta parte de la conexión serie. Bien. Entonces, fíjense acá pregunta, deberá calcular la sección del cable y comparar con la indicación de fábrica. Como ustedes no tienen la indicación de fábrica porque no tienen el cable con ustedes, no necesariamente es este de 0,35. Así que digan, no es de 0,35, es de la sección es otra, digamos. Seguramente el cable era otro. No, seguramente medimos mal o midieron mal. Bien. Y por último, en el práctico 5 se tiene un dispositivo casero que es una lamparita incandescente, esas que casi ya no vienen. Es de 60 watts, o sea que todavía se pueden seguir comprando porque se prohibieron las de potencias superiores. Hay un arrollamiento, que es como un bobinado, de un alambre de cobre muy finito, esmaltado para poder poner una espira bien pegadita a la otra, y un termómetro. Profe, ¿para qué está enmarcado? Está esmaltado para poder poner una espira bien pegada a la otra, porque si no, en vez de tener un cable largo, empiezo a tener un cable ancho, porque un cable está en contacto con el de al lado. Claro, es como para aislar. El esmalte hace de aislante. Perfecto, eso es. Bien. Bueno, tengo un termómetro. Justo, les comentaba ya también a los de la clase anterior, habíamos toda esta misma experiencia con termocuplas para hacerla el año pasado, y habíamos cambiado la guía y todo, y bueno, nos agarró la pandemia y no lo hicimos, así que los resultados que tenemos son resultados de termómetro. Bueno, mantuvimos la guía original para no debería variar demasiado porque la termocupla andaba bien, pero o sea, cuando yo hice la experiencia para probar cómo funcionaba con termocupla, lo hice con termocupla y termómetro al mismo tiempo. Y fui viendo la temperatura que marcaba la termocupla y la temperatura que marcaba el termómetro. Nosotros tenemos una termocupla que se conecta a un multímetro digital. O sea, es un multímetro digital que viene con un par de conectores a donde se enchufa la termocupla. La termocupla que viene con el multímetro. Creo que hay 4 o 5 en el laboratorio. Los multímetros de ese estilo hay varios. Profe, esas termocuplas son las tipo K, esas que tienen dos como si fuesen bornes. No, bornes no, sino como... Sí, tienen dos alambres de distinto material, puesto uno en contacto con el otro, y aparece una diferencia de potencial en esa juntura cuando varía la temperatura, va creciendo. Claro. Entonces, de vuelta, hay un circuito que mide resistencia, pero que está calibrado en temperatura.
lo que sea, tenemos un termómetro digital, pero bueno, en el caso nuestro no, tenemos un termómetro de mercurio. Lo que pasa es que se ha pedido que se elimine todo lo que sea mercurio, que se elimine, o sea, hay que entregarlo a las municipalidades, etcétera, que tienen todo un esquema de cómo deshacerse del mercurio. ¿Sí? Los médicos antes medían, cuando querían medir bien la presión y no tener problemas de calibración del instrumento y demás, tenían un anemómetro que tenía una columna de mercurio. Entonces cuando le echaban aire a la bolsa que te aprieta el brazo, la misma presión la veían en cuánto subía la columna de mercurio. Eso es perfecto, digamos. Ahora no, ahora necesitan un relojito que tiene que estar calibrado y cada un año más o menos lo deberían llevar a las casas de instrumentos médicos para que se los calibren. No sé si alguien lo hace. Bueno, de vuelta con el experimento, entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Lo que va a suceder es que cuando nosotros, esto se hace al final es la última práctica, porque los del laboratorio que vinieron más temprano dejaron todo esto caliente, así que dejarlo enfriar. Alcanzamos una cierta temperatura que consideramos temperatura ambiente o temperatura de inicio. Vamos a tener una resistencia de inicio. Y vamos a tener una forma en la que varía la resistividad y por lo tanto la resistencia de esta bobina, que es, la resistividad va a variar como la resistividad inicial por 1 más un coeficiente multiplicado por la diferencia de temperaturas final a la temperatura inicial en la que tenía esa resistividad original. Nosotros no tenemos resistividad acá, no sabemos la longitud o la sección, o por ahí sí sabemos la sección, pero no tenemos ni idea de la longitud de este arrollamiento, pero sabemos que van a ser relativamente constantes, ¿sí?, respecto de esta variación de temperatura. O sea, lo que va a crecer el alambre de cobre o aumentar, dilatar, aumentar de sección el alambre de cobre ni se compara con la variación de la resistividad por el aumento de la temperatura. Entonces suponemos que la longitud y la sección son constantes y tenemos nuestra ρ multiplicada por la longitud dividida por la sección. Y eso que nos da la resistencia, que como es igual a todas las temperaturas, ni nos preocupamos. Entonces directamente, en vez de hacerlo el cálculo de alfa, ¿sí?, de ese coeficiente de variación térmica de la resistividad con la resistividad, lo hacemos con la resistencia. Encendemos la lamparita, se empieza a calentar el cable. Antes habíamos tomado el valor a temperatura ambiente, supongan que fueron 25 grados, empiezo a ver que el termómetro calienta, dice, marca que está a 30, le grito al que está mirando el ohmímetro o el ohmímetro 30, y el que mira el ohmímetro dice tanto de resistencia, 24 ohms. El que anota 24 ohms, 30, 24. 40, 24,8. 50, 25,2. ¿Sí? Y así hasta llegar a 60, 70 grados. ¿Cómo debería hacerse esto? Y nosotros tenemos una tabla, si ustedes miran en la tabla de resultados, o en las hojitas de resultados, tienen una tabla que dice temperatura, resistencia en ohms, lo mismo que acá, coeficiente de resistividad. Lo que deberíamos en realidad tener es una tabla que diga temperatura y resistencia en ohms. Y con eso, sobre todo para los que están haciendo cálculo numérico, es utilizar el método de cuadrados mínimos y aproximar por cuadrados mínimos una recta que parte de 25 y 22,30, que serían
el valor de 0, y que ajuste lo mejor posible el resto de los números. O directamente que ajuste lo mejor posible toda la zona de los números. De acuerdo, bueno, a eso que ustedes saben, los que están viendo cuadrados mínimos, de cuadrados mínimos. Como no todos están haciendo cálculo numérico, ni todos lo han cursado, vamos a ver otra posibilidad que es, en el primero nada, porque tengo 25, 22, 30 y ningún coeficiente para calcular. Pero ya en el segundo, que tengo 30 y 23, puedo agarrar y decir que la resistencia final va a ser igual a la resistencia inicial por 1 más alfa por 30 menos 25. De ahí despejo alfa y lo anoto acá. Tengo 25 y 22, 30, 30 y 23. Acá no voy a anotar nada, pero acá ya puedo anotar un alfa. Acá voy a tener 40 y 23, 60. 40 menos 25 es la diferencia de temperaturas, eso multiplicado por alfa sumado a 1 y multiplicado por el 22, 30, me tiene que dar 23, 60. Ahí obtengo el siguiente alfa. Todos estos alfa deberían dar más o menos parecidos, y para los que lo calculen por cuadrados mínimos, hagan también estas cuentitas y vean que ese valor hermoso que sacaron para alfa por cuadrados mínimos tiene alguna lógica, mirando con estos que, aunque sea a dedo, saben que más o menos están bien. ¿Sí? Con eso terminaríamos lo que sería el práctico 5. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Alguna duda de qué pueden copiar de la guía y qué pueden copiar de la tabla, la hoja de resultados? ¿Qué pueden copiar de la hoja de resultados? Nadie dice nada. ¿Qué se puede copiar de la hoja de resultados? No hay que copiar los valores que nos dan, profe. No hay que copiar nada de la hoja de resultados. Pueden leer los valores y usar los valores que leyeron y los anotan como si fuesen datos de ustedes, o pueden agarrar y adjudicarle al que hizo, al grupo anterior que hizo la práctica, que hizo mal, valores, para no achacarse toda la responsabilidad de las mediciones mal hechas, pero no van a copiarlos, ¿sí? Lo único, en algunos laboratorios que hay fotos que son más o menos explicativas ahí sí pueden agarrar y hacer uso de esas fotos. Pero lo que son tablas, gráficos, no se copian, ¿sí? Y nada se copia salvo lo que digo de las fotos, de la hoja de resultados. Si necesitan copiar algo para decir, nos pidieron tal cosa, en vez de decir nos pidieron tal cosa, quieren agarrar y poner directamente lo que se pidió, copian la guía. ¿Sí? Profe, lo que hacemos con el grupo es agarrar la guía, no la hoja de datos, sino la guía, y copiarla entera y ir sacando donde nos piden las conclusiones, ahí van insertando sus mediciones, o sea, lo que sacan de la hoja de mediciones, acomodado de la forma y con las justificaciones y explicaciones que ustedes quieren, ¿sí? Y las traducciones que ustedes quieren, porque si dice un C y tiene que ser un B, ustedes tienen que poner un B, no un C. ¿Sí? Bien. Eso. Bueno, interrumpimos esto y pasamos a el práctico 6. El práctico 6 es el del puente. Vamos a hacer nada más que la primera parte, que es la del puente de Wheaton. Fíjense en el circuito del puente, que sería la figura 6.1 en la guía.
por suerte en el esquema, en la hoja de resultados no está, ¿sí? O sea que tenemos que mirar la guía. El circuito 6.1 tiene una resistencia R1, que es una resistencia variable, que es esa caja de resistencias que tenemos ahí al lado, que se llama caja de resistencias patrón. Después tiene dos resistencias, R2 y R4, que son resistencias conocidas y de muy buena, conocidas muy bien, o sea, es 1000 más menos 0,1 ohm. Con una potencia muy chiquitita, por eso hay que hacer con mucho cuidado esta experiencia. Tiene una resistencia X, que sería la resistencia que uno quiere averiguar, son las mismas que medimos en el práctico anterior, bueno, depende de la cajita que te toque pero bueno, es la misma, si se hacen las dos prácticas el mismo día, hay una sola cajita con dos resistencias, son esas mismas dos resistencias que medimos antes con el ohmímetro, que ahora las vamos a medir con mucha mayor precisión. Lo que hacemos acá es conectamos una fuente entre lo que serían los puntos C y D de esa figura 6.1 y le damos pero muy poco voltaje, porque entre el punto B y el punto A tenemos un microamperímetro. Entonces, si circula mucha corriente por la rama de arriba, que sería R2, R1 variable, y tenemos una caída de potencial muy grande en R2 comparada con la caída de potencial en R4, vamos a tener que A va a tener un potencial mucho más grande que B. Si A tiene un potencial mucho más grande que B, va a circular mucha corriente por el microamperímetro y lo vamos a quemar. Para no quemarlo, lo que hacemos es ponerlo de entrada muy poca tensión en la fuente y miramos el microamperímetro para ver qué pasa. Si vemos que empieza a moverse mucho, no subimos más la tensión y ajustamos la resistencia a esa variable, ¿sí?, con la caja de resistencias, hasta ver que la aguja del microamperímetro se empieza a acercar a cero. Cuando lo tenemos en cero o casi en cero, ahí sí podemos subir un poquito el valor de la fuente, se va a apartar y podemos seguir ajustando, ¿sí? Nunca pasar más de 6 volts en esta experiencia. ¿Por qué? Porque si no, lo que vamos a hacer es quemar las resistencias estas que tienen solamente 0,25 watts. Entonces, para no disipar mucha potencia en las resistencias, hay que controlar lo que es la diferencia de potencial. Así que no subir mucho la tensión. Pero de todas formas, uno agarra, empieza por una tensión muy bajita, se fija qué le pasa al microamperímetro. En cuanto ve que la aguja se mueve, ajusta la resistencia. Cuando conseguimos que la resistencia esté totalmente ajustada, la corriente que va a circular por R2 y R1 es la misma, ¿sí?, porque las resistencias R2 y R4 son iguales, es la misma corriente que va a circular por R4 y RX. Se pueden hacer puentes en que R2 no sea igual a R4. No importa. Es cuestión de sacar las cuentas adecuadamente. Acá están sacadas las cuentas como si R2 y R4 no fuesen iguales. Después, cuando R2 y R4, ¿sí?, en la fórmula 6.3, si R2 y R4 son iguales, ahí nos queda un 1. Y entonces directamente el valor de la resistencia variable es igual al de la resistencia incógnita. Pero bueno, no es necesario. Lo que sí tengo que tener es que cuando el voltaje en A es igual al voltaje en B, por el microamperímetro no circula corriente. Si por el microamperímetro no circula corriente, se dice que el puente está balanceado. Si el puente está balanceado, la relación de R1 a RX es lo mismo que la relación de R2 a R4. Por eso justamente que hemos conseguido que esté balanceado. Entonces, directamente multiplicando R1 por la relación de R2 a R4, vamos a poder obtener RX. ¿Ok?
que es lo que dice esa formulita 6.3. R1 multiplicado por R4 sobre R2 me da Rx. Bien. Con eso, digamos, tendríamos resuelto el problema y lo que leemos en la caja de resistencias es directamente el valor de la resistencia X. La guía sigue con un poco más de información, ¿sí? Que hace referencia a cómo calcular, en este caso en particular y en general, cómo influye la indeterminación o el error con el que hemos medido los elementos del circuito, los instrumentos que tenemos o lo que sea, en el valor que estamos tratando de determinar. Entonces, si nosotros tenemos que, para determinar Rx, tenemos que hacer R1 por R4 sobre R2, si R4 yo no lo tengo perfecto, tiene un 1 por 1000 de error, o un 5% de error, ese error no va a influir igual en el valor de Rx si R1 y R2 valen una cosa o si valen otra. ¿Sí? O sea que R1 y R2 de alguna manera me están determinando, siempre en la formulita 6.3, cómo va a influir el valor de R4 o el error con el que mido R4 en el error con el que estaría obteniendo Rx. Entonces, como ustedes hicieron análisis, ¿sí? Saben que si yo quiero saber cómo una pequeña variación de R4 va a influir en el valor de Rx, lo que tengo que ver es la pendiente, ¿sí? Con la que esa variación desde el punto original hasta un pequeño corrimiento me va a estar modificando el valor de Rx. Ahora la pendiente en este caso sería R1 sobre R2, multiplicado por perdón, el delta, la incertidumbre que tiene R4, me va a decir cuál es la incertidumbre que R4 me está provocando en Rx. Ahora, como esto depende de R1, R2 y R4, cada uno de ellos puede tener su incertidumbre y cada una de esas incertidumbres me va a provocar una incertidumbre en Rx. En el peor de los casos, la incertidumbre de Rx es la suma de todas las incertidumbres. Si todas colaboran para el mismo lado, para empeorarme el valor con el que encontré Rx, esa sería la peor de las circunstancias. O sea, que puedo acotar el error con el que mido Rx a partir de los errores de cada uno. ¿Cómo? Si esto, bueno, acá es fácil porque tengo un producto y un cociente, digamos, o el producto por 1 sobre R2. En general, la pendiente de cómo influye esa incertidumbre o ese pequeño 4 va a ser la derivada de esta fórmula multiplicada por el error de R4. Si esa derivada respecto de qué? Y respecto de R4. Si quiero saber cómo influye R1, bueno, derivaré R1 y multiplicaré por el error de R1. Y se lo tengo que sumar al error anterior, porque me tengo que poner en las peores condiciones, porque quiero saber cuál es mi incertidumbre total. Y lo mismo respecto de R2. Entonces, de vuelta, la derivada respecto de R2 multiplicado por el error de R2. Eso me va a dar cómo hace variar el error de R2 el valor de Rx. La suma de todo eso es lo que en la hoja 45 al principio me aparece como, digamos, cálculo de la indeterminación en el valor de Rx.
Bien. Ahora, ¿cómo son esas indeterminaciones? Y acá en la guía me decía que cada una yo las conocía al 1 por 1000. Tanto las resistencias R2 y R4 como la caja de resistencias, el valor que marca también es un valor del 1 por 1000. Si pongo eso como valores relativos, que sería el error relativo que tengo para Rx sobre el valor de Rx es igual a la suma de los errores relativos de cada uno de las resistencias que conozco. Eso es haciendo una aproximación respecto de estas derivadas que hice antes. Bueno, o sea que aproximadamente la incertidumbre con la que mido la resistencia Rx en el puente de Wheaton, dado que las resistencias del puente yo las conozco con una precisión del 1 por 1000, es del orden del 3 por 1000 del valor que estoy midiendo. O sea que si tengo que mido 1500 ohms, bueno, voy a tener 1500 dividido 1000, 1,5 por 3, 4,5, o sea que voy a tener 1500 más menos 4,5. En general es bastante mejor que con un ohmímetro analógico y un valor que se puede conseguir con algunos muy buenos multímetros. Entonces, esto se usaba antes para medir resistencias con mucha precisión. De todas formas, está bueno entender cómo es esto del equilibrio en el puente de Wheaton. Pues ayuda a ver lo que son resistencias series, paralelos, corrientes, diferencias de potencial entre A y B, etc. Bien, este laboratorio o estos datos del 6.1, ¿sí?, no los tienen que mandar ahora. El 6 se entrega entero con el laboratorio de la semana que viene. O sea, para la semana que viene lo único que tienen que mandarme es el 5. ¿Alguna duda? No. No. Bien. Bueno, sería todo eso. El laboratorio 4, hay un grupo que todavía no lo mandó. Trate de mandarlo hoy o mañana. Profe, Sí, salvo que una cosa que consultar ahora de eso. sí, del laboratorio 4 en el último, el 4.2c, Sí, un inconveniente en realidad porque no sabíamos cómo hacer el cálculo. para eso está. Para eso está, porque siempre entran en el parcial estos ejercicios y siempre le salen mal. Sí, no sabíamos cómo hacerlo. Estoy abriendo ahora el laboratorio 4 para Bueno, ver bien. la idea ahí era que nosotros teníamos un capacitor que habíamos cargado previamente conectándolo a 10 volts. ¿Sí? Sí. Después ese capacitor lo ponemos en serie con otro, ¿sí? Pero las cargas esas quedan atrapadas, o sea que el capacitor 1 inicialmente tiene carga inicial de capacitor 1, Q1, ¿sí? O Q110, no sé, como quieran llamarlo. Tiene una carga inicial. Después conecto los dos en serie. ¿Qué es lo que va a pasar cuando conecto los dos en serie? Al momento de conectarlo a la fuente va a entregarle cargas a uno y esa cantidad de cargas que le entrega a uno se le va a ir a los dos.
Ahora, las cargas iniciales que ya tenía Q1, esas se le quedan. Pues no Pero- tiene forma de salirse. Sí. Si conectamos los dos capacitores, el que ya habíamos cargado, nos habían pedido cargar el C3 primero y después Sí, conectar bueno, Sí, es indiferente. Sí. La carga del capacitor no se transfiere de ninguna manera al otro capacitor. No tiene cómo. Vos lo tenés dos capacitores, uno arriba del otro. No sé si, a ver. ¿Se ven los capacitores? Sí, sí. Bueno, esos dos capacitores vos tenías carga acá. Habías dejado Q acá. Sí. Esa Q se queda ahí, no tiene cómo irse de este conductor. No tiene forma de irse de acá, de esta parte. Se va a quedar ahí. Cuando yo conecte esto a la fuente, lo que venga por acá, va a venir acá, va a aportar acá. Tuc. Eso va a hacer que acá venga un tuc. Eso va a hacer que acá venga un... Y eso va a hacer que acá venga uno más. El Q menos que tenía antes sigue quedando ahí. Cuando venga otra carguita, va a venir acá, eso va a ser una acá, esa va a salir de este equivalente, de este conductor, y voy a tener otra. Y así se va a cargar todo con la misma Q extra. Entonces yo tenía una Q inicial más una Q extra en el de abajo y una Q inicial sola en el de arriba. ¿Sí? Eso es lo que termina pasando acá. O sea que vos tenías acá una Q, ¿sí?, que correspondía a los 10 volts. Y después se va a agregar otra Q para llegar a 30 en total. Sí. Claro, entonces nosotros en realidad es como que cargaríamos los dos capacitores sin tener en cuenta la carga que le habíamos puesto y después al capacitor que lo cargamos le sumamos la carga. Así funciona, digamos. O sea, la carga esa está y vos le vas a agregar cargas para llegar a 30, pero le vas a agregar, o sea que vos vas a tener B3, ¿sí?, que va a ser igual a Q inicial más Q, Sí. por y B1, uno en el de arriba, por Q, ¿sí? Esto entre paréntesis. Eso es lo que tenés. Perfecto, gracias. Sí, ahora quedó más claro. Yo pensé que si yo los conectaba en serie sin tener que conectar la fuente todavía, la carga que había en uno se iba a compartir con el otro de alguna manera. No puede, porque no tenés de dónde tomar cargas de acá. Esto está en el aire. Perfecto, Cuando perfecto. lo conectás a la fuente, sí. Pero mientras no lo conectes este y este a la fuente, no pasa nada. Es más, si vos venís con un palito que tiene cargas y las dejás acá arriba, esas van a venir acá y van a traer de acá y porque ahora están en serie. Entonces es así. Pero este de abajo no tiene de dónde sacar. Entonces acá abajo no voy a poder armarlo, se van a quedar acá arriba, nada más que las cargas que agregué arriba. Perfecto. Si esto lo tengo conectado a tierra, eso ya sería otra cosa. Pero mientras tenga los dos bornes estos aislados, no puedo hacer nada más que dejar las cargas a donde estaban originalmente. Y cuando conecto los dos bornes a la fuente, lo que le hago a uno, se lo hago también al otro. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, mandalo entre hoy y mañana. Ya está mandado, ya está mandado. En un principio lo hicimos como un sistema de ecuaciones y nos dio, los datos nos dieron cerca de lo que habían medido en el libro, en la guía de datos. Después lo hicimos así como sumar la carga, que era lo que se nos había ocurrido, pero no sabíamos si estaba bien o no. Otra forma en que lo suelen hacer es decir, bueno, esos 10 volts ya estaban,
ahora voy a aportar 20 más. Lo cual es cierto porque esa Q inicial, cuando la tengo en ese capacitor, me va a generar 10 volts. O sea que la carga extra me va a generar un poquito más que los 10 que ya tenía en el de abajo y algo distinto en el de arriba porque son distintos los capacitores. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda respecto de la guía de hoy o algo de lo que entregaron? Bueno, si quieren ya quedan liberados. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe.